Tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. El Dios de las imposibilidades. Cuando nosotros empezamos a hacer todo lo que nosotros podemos hacer, llegamos a un punto donde nada ni nadie puede hacer algo para proseguir al siguiente paso. Allí es donde comienza Dios a orar. Los jóvenes salen a al servicio y también, ¿verdad?, los niños a sus clases. Hermanos, vamos a entrar en nuestra meditación, pero antes queremos pedirle a Dios que sea Él, ¿verdad?, el que nos hable a través de su palabra, que sea Él el que abra nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos ver claramente qué es lo que Él quiere de la iglesia de hoy en día. Oramos. Padre, una vez más venimos ante tu presencia, Señor, y queremos darte gracias por todas las bendiciones recibidas. Que toda la honra y la gloria sean tuyas, Señor. Háblanos en esta mañana a través de tu palabra. Que podamos nosotros, Señor, abrir nuestras mentes, nuestros corazones, y que tu palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones, Señor, y que podamos nosotros cumplir con esa gran comisión que tú nos has dado. Te alabamos, Señor, y te glorificamos en esta hora. Quédate con nosotros por los méritos que tenemos en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. El 31 de marzo de 1910 se inició la construcción de un barco inglés. Y de acuerdo a la tecnología de aquel entonces era un barco indestructible, un barco preparado para todas las acechanzas de los tiempos y de todas las amenazas que pudieran existir. Este barco tenía 883 pies de altura, 3.228 pies de ancho y 636 pies de ancho y de largo, ¿verdad? 3.228 de largo y 636 de ancho. Se terminó de construir el 31 de mayo de 1911. Y ya para el 14 de abril de 1912 estaba listo para iniciar su primer viaje que iba de Inglaterra a Nueva York, sin saber que ese sería su último viaje. ¿Qué sucedió? Se dieron 5 alertas, 5 alarmas, y los que estaban en el barco no prestaron atención. Y como iban un poco atrasados, pues iba también a la velocidad de su capacidad. El 14 de abril de 1912 a las 11:40, este barco golpeó un témpano de hielo. Y desde ese momento, 3 horas más tarde, este barco estaba hundido completamente. Murieron más de 1.500 personas. Y esta ha sido una historia que usted ya conoce. Me refiero al Titánico o The Titanic. Hay otros problemas que surgieron, ¿verdad? Generalmente es un error de humano. Pero esta mañana, hermanos, nosotros queremos enfocarnos en la palabra de Dios y ver de que el Señor nos está dando ciertas alertas que nosotros tenemos que prestar atención. Porque estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos en los cuales necesitamos estar preparados. El libro de Isaías es considerado como el
el quinto evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque a través del libro de Isaías nosotros nos damos cuenta que se dieron una serie de profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento, específicamente la venida de Jesucristo. Ahora, Dios estaba pensando siempre en el hombre desde que el hombre desobedeció y quebró esa comunión con el Señor. Desde ese momento Él comenzó a hacer el plan de salvación y cómo iba Él a redimir al hombre, cómo iba a tener Él esa comunión nuevamente con Él. Y de ahí pues Él descubrió, y en el Antiguo Testamento vemos de que se hacían muchos sacrificios. Pero el Señor dijo, Dios, Jehová, dijo que no era suficiente. Porque la palabra del Señor dice de que la paga del pecado es muerte. Y tenía alguien que morir para que el pecado quedara abolido. Y esta mañana, hermanos, queremos darnos cuenta pues de que el Señor nos está enviando esas alertas, el Señor nos está previniendo de que estemos preparados para cuando Él venga. Tenemos en el capítulo, estamos leyendo el 5x5x5, y si usted no se ha inscrito, le invitamos para que usted se suscriba y pueda seguir esas lecturas y aprender más de la palabra del Señor. Pero en el capítulo 19, del capítulo 17 al capítulo 21, nosotros vemos una serie de profecías que se dieron en contra de las naciones, diferentes naciones. Y esta mañana que yo quiero enfocarme en el capítulo 19, del versículo 19 en adelante, dice: en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. El trasfondo histórico, hermanos, ya conocemos un poco acerca de Egipto. Conocemos de que José llegó a Egipto y fue el segundo en mando después del faraón. Y luego pues llega su padre y la familia de Jacob crece, se multiplica. Pero también pasaron muchos años y llegó un nuevo faraón, y luego Egipto tuvo temor de que los israelitas pudieran tomar poder, que los israelitas pudieran tener el control de esa nación, y los esclavizó por muchos años. Pero en esta lectura estamos viendo, en el principio del capítulo 19, dice profecía sobre Egipto: he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Tuvo que intervenir Dios para liberar a su pueblo. Y ya todos conocemos la historia. Pero ¿qué sucedió cuando Jehová saca a su pueblo? Ya en el desierto, muchos de los israelitas decían: yo quiero volver a Egipto, porque yo aquí no tengo todo lo que teníamos allá. A pesar de la esclavitud que ellos habían vivido, ellos querían volver. Ahora vemos pues de qué manera pues el Señor nos quiere hablar en esta mañana, y nosotros vemos pues de que Él está emitiendo juicio para las diferentes naciones. Entre ellas tenemos a Damasco, que es la capital de Siria, que es yo creo que es el país de Irán en el siglo XXI. Pero hermanos, esta profecía se cumplió. 725 años antes de Jesucristo se da esta profecía y se cumple. Pero lo importante, hermanos, que queremos ver es que este ejemplo nos ayuda para proyectarnos hacia el futuro.
Porque dice, en aquel día, en aquellos tiempos, está hablando hacia un futuro, hacia ese futuro en el cual nosotros también nos estamos dirigiendo. El Señor nos ha prometido que Él vendrá. Y esa es la promesa que tenemos hoy en día, y en base a esa promesa es que estamos aquí, hermanos, creciendo, sustentándonos con la palabra del Señor. Juicio a las naciones es una de las alertas que el Señor nos está mandando. Muchas veces recibimos esas alertas en nuestro teléfono: alerta verde, alerta amarilla, alerta roja. Y muchas veces hacemos caso omiso de esas alertas amarillas. Pero luego va una verde y luego una roja, que ella es más fuerte. Jehová viene. Jesucristo viene. La pregunta es, ¿estamos preparados para recibirle? Estamos pasando por diferentes situaciones en nuestra sociedad. Pero lo que nosotros estamos contentos, conformes, es porque Dios está en control. Dios ha tomado control, y si nos damos cuenta, cuando Dios actúa, hermanos, hay cambios. Cuando Dios actuó en la nación de Egipto, hubieron cambios, hubo liberación, hubo sanación. Cuando Cristo vino a su vida, hubo también un cambio. Como dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor nos ha cambiado, el Señor nos ha transformado, el Señor nos ha dado un corazón de carne. Dice, yo les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Un corazón que sienta, un corazón que reconozca que hay un Creador y que Él es nuestro sustentador. Y dice de que el justo le buscará. Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo 19, que llegó el juicio. Pero a través de ese juicio también llegó la restauración. Porque, hermanos, nos damos cuenta que siempre hay un remanente dependiendo de Dios. Si nosotros nos acordamos cuando Abraham le dijo acerca de Lot, mira, si hubieran 10 justos, 50, él empezó a bajar el número hasta que llegó a 1. Si hay un justo, ¿tú vas a destruir esta ciudad? No lo haré. Y hermanos, por este remanente que siempre ha permanecido a través de la historia, es que nosotros hemos llegado al conocimiento de Dios. Es que nosotros hemos sido transformados por la sangre de Cristo. Y yo sé de que hoy en día hay muchos hermanos orando por sus hijos, sus nietos, porque un día ellos también verán la gloria de Dios y reconocerán de que no hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo por quien nosotros podamos ser salvos. Solamente es a través de Jesucristo. Solamente es a través de Él de que estas naciones llegarán en aquel día, tendrán la oportunidad de poder ellos reconocer su falta y buscarán refugio en la fuente verdadera. Ellos dicen de que en aquel día ellos se van a arrepentir porque buscaron ayuda de otras naciones en las cuales ellos fallaron. Hermanos, si nosotros buscamos ayuda en el hombre siempre nos va a fallar. Pero Dios es el único que permanece fiel a nuestras peticiones, a nuestras necesidades y a nuestro crecimiento. El juicio a las naciones es la primera alerta que el Señor nos está dando. Hay un juicio. Y tenemos que estar preparados nosotros. Como cristianos dice de que recibiremos recompensa. No pasaremos ese juicio. ¿Por qué?
porque ya Jesucristo pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros reconocemos, hermanos, esa serie de juicios, sabemos de que Dios viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquel que no haya aceptado a Jesucristo como su Salvador, que no haya creído que Él era el Hijo de Dios, desafortunadamente será condenado eternamente. De modo pues, hermanos, de que somos privilegiados nosotros de haber conocido al Señor y de poder haber aceptado en nuestros corazones, aceptado a Él como el Rey de nuestras vidas. Otra alerta que el Señor nos está dando es pues de que Cristo está anunciando su venida. Cuando en el tiempo de la ascensión, la gente le decía a los discípulos: ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, así mismo vendrá. Hermanos, estamos esperando la venida de Jesucristo. Cristo habla a través de las Escrituras. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Tenemos, hermanos, las promesas de Dios y queremos nosotros estar asidos de su mano, viendo y proclamando, porque esa es la responsabilidad, hermanos, de la iglesia de hoy, de predicar el evangelio a toda criatura y que ellos puedan reconocer de que el pecado tiene un castigo. Pero también cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, también hay una recompensa, y esa recompensa es la vida eterna. Nosotros estamos aquí de paso, hermanos, porque esa es la promesa que el Señor nos ha dejado. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros negar o descuidar una salvación tan grande que hemos recibido de parte del Señor? Los capítulos 17 al 21 nos hablan de las naciones que tuvieron que pasar por un juicio. Pero en medio de ese juicio, por ese remanente que permaneció fiel, muchos también reconocieron que estaban en el error y confesaron y buscaron ese refugio en el Señor. En aquel tiempo, dice, habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y no solamente en la nación de Egipto, no solamente en la nación de Israel, sino también aquí en la nación de Estados Unidos. Aquí hay un lugar donde nosotros podemos encontrar a Dios. Dios tomó la iniciativa y vino a buscar, dice, y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, pero la gracia del Señor nos alcanzó y nos redimió con esa sangre preciosa. Qué maravilloso es pensar todo lo que el Señor está preparando para nosotros y que nosotros le veremos cara a cara. Ya no solamente a través de las Escrituras, porque es a través de ellas que nosotros le estamos conociendo cada día más y más. Y es a través de ella que Él nos está desafiando a que nos parezcamos más a Jesucristo. Que ese carácter que Él puso dentro de nosotros, nosotros podamos reflejarlo a aquellas personas que no lo conocen.
Tenemos pues una gran responsabilidad, tenemos como administradores de la gracia poder predicar la palabra del Señor. La palabra del Señor dice de que pronto vendrá por su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Un grupo de personas que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Y si nosotros continuamos leyendo, hermanos, allí en el libro de Isaías, nos daremos cuenta pues de que muchos de ellos reconocieron a Jesús. Tenemos una historia también en el libro de Jonás. Jonás no quería ir a predicar el evangelio a la ciudad de Nínive, porque decía, si yo voy, ellos se van a arrepentir y tú también ya no los vas a castigar. Y exactamente, hermanos, así sucedió. Jonás fue y predicó y muchos se entregaron al Señor y el Señor los perdonó. Hermanos, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, dar esas alertas que el hombre necesita. Y la palabra del Señor dice que cuando nosotros predicamos su palabra, ascuas de fuego estamos amontonando sobre la cabeza de ellos. ¿Por qué? Porque les estamos haciendo responsables delante de Dios de que no pueden tener la excusa que no recibieron el mensaje de salvación. Y eso es lo que a nosotros nos motiva, hermanos, a estar asidos de la mano del Señor, porque vendrán tiempos difíciles. Ahora, ahí nosotros leemos donde dice de que Él va a pelear, dice, egipcio contra egipcio. Ahora, si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, al capítulo 24 de Mateo, también nosotros vemos el mismo texto traducido en diferentes formas. Que van a haber rumores de guerra, que va a haber nación contra nación. Los padres se van a rebelar con sus hijos y sus hijos en contra de sus padres. Recordemos que estas profecías fueron mucho antes de Jesucristo. Pero llegamos al Nuevo Testamento y también tenemos esas profecías, tenemos esas promesas, tenemos esas alertas que el Señor nos está dando. Y que pronto el Señor vendrá. La iglesia está dando estas alertas al mundo. Ese testimonio que usted da cuando va a su trabajo, esas son alertas para aquel que no conoce de Dios. Alertas que muchos de ellos van a tomar las cosas en serio y van a buscar a Dios. La palabra del Señor dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Mientras Él está cercano, nosotros tenemos que buscarle. Porque no habrá escapatoria de aquel que no quiera recibir a Jesucristo como su Señor. En el versículo 20 nosotros vemos, dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él los enviará el Salvador y príncipe que los libre. Cristo es nuestro libertador. Y Dios quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Otro de los aspectos, otra de las alertas que tenemos es que Dios, hermanos, está atento a nuestro clamor. Cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor está atento. El Señor nos dice, entra en tu aposento y ahí en tu aposento habla al Señor y Él te recompensará en público. Hermano, yo creo que es tiempo de que nosotros reconozcamos que todos nuestros triunfos
todo lo que nosotros tenemos hasta este momento ha sido por la gracia del Señor. Y porque Él está en control de la vida de cada uno de nosotros. Y porque Él aún está en el trono. Es por esa razón de que nosotros podemos cantar victorias y podemos decir de que Él es nuestro Rey soberano. Necesitamos clamar al Señor. Necesitamos doblar rodillas. Necesitamos reconocer que somos parte de esa proclamación. En Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Queremos saber de Dios, hermanos, tenemos que abrir la palabra del Señor, porque dice de que en ella nos parece que tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan del Señor, todas las demandas, todas las ofertas que Él tiene para el hombre de hoy. Si queremos nosotros vivir en el más allá, en la presencia del Señor, tenemos que continuar creciendo como iglesia, como hermanos, orando los unos por los otros, reconociendo de que Satanás no puede destruirnos. Y si él quiere hacer algo, solo lo hace con el permiso de Dios. Hemos aprendido eso a través de la lectura. Otro de los aspectos que nosotros podemos ver es pues de que cuando nosotros vemos estas alertas, como este barco que hizo caso omiso a esas alertas, fracasó. El hombre sufre por la existencia del mal provocada por el pecado. Porque cuando el pecado entró en el mundo, también entró la maldad. Y por la falta de la presencia de Dios en la vida del hombre. Es así como las alertas de Dios están vigentes hoy en día. Las alertas de Dios, hermanos, nos están hablando y nos están exhortando a que nuestra fe pueda crecer cada día más en el conocimiento de Dios. Dios, hermanos, está en control. Dios ha tomado nuestras vidas, las ha transformado y las ha hecho para su honra y su gloria, desde antes de la fundación del mundo. Y como llegamos a Apocalipsis 3:20, Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En la cultura griega y en muchas culturas de nosotros también existían 3 comidas al día: el desayuno, almuerzo y cena. Pero el desayuno decía que consistía en un pedazo de pan y un vaso de vino. El almuerzo dice que lo tomaban junto al camino, allá donde estaban trabajando, haciendo sus quehaceres, ahí comían. Esa era la segunda comida. Pero la tercera comida dice que la hacían en su casa, en tranquilidad, en comunión con su familia. Esa es la clase de cena que el Señor nos está invitando en esta mañana, para que nosotros
lleguemos y comamos en tranquilidad, en paz, como dice la palabra. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da, yo os la doy. Creemos que Dios, hermanos, está en el negocio de salvar almas a través de nosotros. Y esta mañana yo quiero que nosotros pensemos por un momento en qué forma nosotros podemos ser parte de esa gran comisión. Una gran responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y como dice muchos de los pastores, transformando una vida a la vez. Solamente así podremos nosotros, hermanos, conquistar al mundo de pecado, conquistar a aquella persona que no conoce de Dios. La invitación en esta mañana está no solamente para aquel que no conoce de Dios, sino para aquel que está también dentro de la iglesia, para que el compromiso no sea con el hombre, no sea con la iglesia, sino que sea con Dios. A través de todo este año que pasamos en el encierro, muchos hermanos se enfriaron, muchos hermanos tomaron la vida cristiana así tan liviana, pero el Señor a través de su palabra está mandando mensajes de que es tiempo que nosotros recuperemos esa armonía, recuperemos esa unión, esa comunión con el Señor. Sabemos pues de que muchas cosas, muchos privilegios se perdieron a través de la pandemia. Pero también a través de la pandemia hemos aprendido a vivir en armonía y a ver pues de que la tecnología ha sido un medio para que nosotros podamos seguir unidos, alabando el nombre del Señor. Yo le invito en esta mañana, si tiene problemas, si tiene dificultades, que venga al Señor, que las alertas son reales, que el Señor pronto viene, que el Señor está a la puerta y que el Señor le llama a usted, le está haciendo un llamado para que vea que el Señor está en su vida y le está cambiando día a día para su honra y su gloria. Aquí estarán los pastores para que oren por usted. Y si usted no conoce de Dios, también hoy es el día de salvación, dice. Hoy es el día en el cual nosotros podemos ser obedientes al Señor y decirle: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Si por línea tú estás recapacitando, conéctate, mándanos un mensaje y nosotros nos comunicaremos contigo, oraremos contigo y te guiaremos por ese camino de fe, ese camino que conduce a la vida eterna. Pero lo importante es que reconozcamos que Dios aún está en su trono y que Él quiere cambiarte en esta mañana. Él quiere que tú te acerques más a Dios. Es en Él el único que podemos confiar. Es en Él en quien nosotros podemos buscar refugio. Y dice un himno: bajo sus alas me siento seguro. ¿Por qué? Porque Él está allí presente. Y nada ni nada, dice, nos separará del amor de Cristo. Si nos ponemos de pie y
pedir la dirección del Señor para que sea Él el que gobierne nuestras vidas y que sea Él quien nos esté dando esas alertas. En el Nuevo Testamento tenemos muchas de ellas en las cuales hace que nosotros estemos activos, esperando con ansia su venida, esperando que Cristo venga por su iglesia. Queremos orar por todos aquellos que tengan necesidad en sus hogares, por aquel que no conoce de Dios, que Él pueda entrar en su corazón en esta mañana. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ese es el llamado en esta mañana. Que las alertas de Dios continuarán hasta el día en que Él venga. Oramos. Padre, te alabamos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por las alertas que tú nos mandas a través de tu palabra, a través de cada hermano que va y cumple con esa gran comisión. Señor, toca el corazón de cada hermano en esta mañana y que él pueda ser parte, Señor, de llevar estas buenas nuevas, de proclamar, Señor, de que hay oportunidad, de proclamar que hay una vida mejor, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por todo aquel que ha oído tu palabra, Señor, no puede decir ya nunca escuché. Entra en el corazón de ellos, Señor, y transfórmalos. Quédate con nosotros, Señor, en esta mañana, guiándonos, fortaleciéndonos, preparándonos para ese día, Señor. Reconociendo que es en ti que encontramos una solución. Reconociendo de que tú eres el único que nos puede sostener en medio del dolor, en medio de las dificultades. Gracias, Señor, en esta mañana. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.